tuvimos que, bueno, disculpen por la tardanza en el envío el par de días de tardanza en el envío prometido, pero eh, sucedió que tuve algunos problemas con el tema de la grabación de los videos, así que lo estamos haciendo de nuevo. Entonces vamos a ser súper específico y concreto en este video para poder ayudarles a ustedes a no perder el hilo conductor de la materia, así que me pareció re buena idea lo que ustedes propusieron. Así que bueno, vamos a lo concreto. Este video a lo que apunta es justamente a desarrollar en términos generales el contenido de la primera unidad y de alguna manera dar las pistas generales para poder ir avanzando tal como lo planteamos en la primera clase. Y si bien ya hemos visto algunas cosas, hoy día las vamos a reiterar. La primera, en términos cronológicos, lo primero que tenemos que nosotros señalar es el tema del mundo mítico, el pensamiento mítico, que lo comentamos en la breve reunión que tuvimos el jueves con algunos y algunas, que el pensamiento mítico es un pensamiento racional. Sin embargo, las causas y explicaciones el pensamiento mítico tiene su base de justificación, por decirlo así, en los fenómenos sobrenaturales. ¿Ok? En la tradición occidental que nosotros estamos viendo en la línea programática, valga la redundancia del programa, ahí estaría el primer núcleo desde donde se desarrolla posteriormente todo el pensamiento y la ciencia occidental. Se desarrollaría a partir de lo que nosotros ya mencionamos como el paso del mito al logos, es decir, en la sociedad griega se empieza a abandonar el paradigma del pensamiento mítico y se empieza a asumir lo que se conoce como el paradigma del logos. Logos, que significa razón en el griego antiguo. Razón, palabra racional. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es, aparte de las definiciones, ¿no? Que ahí ustedes se encuentran en la primera lámina donde dice que el pensamiento mítico es una manera de concebir y comprender el mundo. El ser humano siempre, y ahí está la base antropológica, es decir, por nuestra condición como especie, ahí está la base antropológica del conocimiento. Como ser humano siempre, como especie, eh, intentamos ordenar la realidad, ¿sí? Darnos una explicación de la realidad para poder funcionar en ella, independientemente que con el paso del tiempo creamos que los actuales formatos de conocimiento son mucho más certeros y más precisos que los antiguos. Eso en su momento lo podemos discutir, sobre todo a partir de epistemólogos como Feyerabend, epistemólogo de la segunda parte del siglo XX, epistemólogos contemporáneos que van a discutir un poco eso. ¿Sí? Entonces, el pensamiento mítico, eso es lo que me interesa que quede bien claro, es un orden del mundo, pero basado en en explicaciones sobrenaturales, es decir, los acontecimientos que nosotros vemos cotidianamente, cómo se comportan los elementos de la naturaleza, por ejemplo. El pensamiento mítico le da una explicación sobrenatural. No estamos hablando de esto así como parapsicológico o fantasmales, no, sino que las energías que mueven las cosas son energías que están más allá de lo material, es decir,
son energías espirituales. En el mundo griego antiguo eran dioses, espíritus locales, nagas, como dice la filosofía budista, el ñen, los ñenes, como dice la cosmovisión mapuche, ¿sí? Es decir, en definitivas cuentas, la realidad no se reduce a lo meramente material, o dicho con más precisión, no se reduce ni se explica solamente por la aparición de los objetos en su materialidad. ¿Sí? No se explica solamente por eso. Hay otras, habrían otras eh, causas y energías que moverían estas, por decirlo así, y determinarían las cosas del mundo. ¿Ok? Es muy importante darle la dignidad y autoridad que tiene el pensamiento mítico, ¿sí? Porque ya lo decíamos, hoy día lo encontramos con bastante similitud en las cosmovisiones ancestrales, por ejemplo. Tiene mucho de eso. Y ojo, como hemos hablado los diálogos, las culturas ancestrales podríamos decir que han manejado bastante mejor el mundo que la civilización occidental racional y lógica, tecnocientífica. Entonces, no hay que mirar este tipo de pensamiento como algo menor, ¿sí? Además que mucha gente también lo tiene, está presente en nosotros de muchas maneras, ¿sí? Por lo tanto, a la hora de trabajar con ciertas comunidades, por ejemplo, son cosas que hay que observar, de si elementos de ese tipo de pensamiento están presentes o no. ¿Ok? Pero, volviendo a esta historia lineal de la historia del pensamiento occidental, esta primera fase entonces de la cultura griega fue esto del pensamiento mítico, que ya como decíamos va a explicar la conciencia humana y las realidades materiales de la naturaleza a partir de sus fenómenos, digamos, a partir de elementos sobrenaturales, trascendentes, etcétera, ¿no? Como dice una de las láminas, los fenómenos como la lluvia, las cosechas, la sequía, inundaciones, etcétera, van a responder de alguna manera a estas fuerzas que van más allá de lo material. Esas fuerzas determinan fuertemente determinarían fuertemente la realidad y el comportamiento de las cosas. Ahora, dicho eso, recalcar la idea, desde ese punto de vista, el pensamiento mítico era una explicación, es una explicación de la realidad. Y lo importante, como decíamos al comienzo, el ser humano como especie, y ahí está la base antropológica del conocimiento, busca un orden del mundo, busca ordenar las cosas. ¿Para qué? Para poder construir su vida, su vida como especie, poder conocer la realidad material y si es que hay una realidad más allá de lo material, ¿para qué? Para controlarla y poder utilizarla en beneficio propio. ¿Qué es lo que va a hacer propiamente tal la ciencia occidental, físico-matemático, las ciencias naturales cuando nacen al comienzo de la modernidad? Ese va a ser el objetivo, poder, y por eso el método científico, medir, controlar, pesar, manipular la materia para poder aprovecharla en beneficio propio. Hay un paréntesis, eso es sumamente necesario para la vida humana. Por eso la tecnología y muchas otras cosas más. Nosotros no alcanzamos a sobrevivir solamente con nuestros sentidos, si no tuviéramos cultura, si no usáramos ropa, qué sé yo. Si no construyéramos todo este mundo material, que no tiene que ver con materialismo y exceso de consumo, ¿no? Esa es otra cosa. Sin embargo, ahí al parecer, y esto es un paréntesis, en ese hecho, estamos en el ejemplo de las ciencias naturales, cuando nace esa lógica a comienzo de la modernidad, ahí estaría lo vamos a ver en la próxima clase, lo podemos comentar, la raíz del problema ecológico actual. Creer que la naturaleza es una materia prima, que la podemos controlar y manipular. El ser humano pasa a ser materia prima también, cuando hablamos de recurso humano, por ejemplo. Y bueno, ¿y cuáles son los límites de eso? En cambio, el pensamiento mítico tenía sus límites. Eh, eh, si hay campos de realidad
de la naturaleza, donde ahí habitan dioses, eso tiene un núcleo sagrado que no se puede violar, no se puede traspasar. De ahí viene el concepto de lo sagrado. Entonces el pensamiento mítico tenía mucho de esto, de lo sagrado. Dicho todo esto, recalcando el tema de los ejemplos, son para marcar que el pensamiento mítico es un pensamiento ordenador de la realidad. En una lámina está, ¿no? Dice, el pensamiento mítico no solo se queda en la concepción y comprensión de los procesos, sino que trata de intervenir también, o sea, es decir, los comprende, pero también hay una idea de intervenir los procesos. Y ahí viene toda la metodología mística, ¿sí? El tótem, en el caso griego el oráculo, y un montón de cosas que podríamos conversar, pero son muy interesantes. Por eso el concepto de la magia en el mundo mítico, ¿no? Esto es metafórico, ¿no? La magia es como control remoto a distancia, no sé, una erupción volcánica que se hacía un ritual. Y en ese ritual se forma esto en el concepto del pensamiento mítico, desde la antropología se habla de la empatía, de la simpatía, de la sintonía de conexión. Entonces a través de, por ejemplo, de un ritual chamánico o totémico, se puede apaciguar las fuerzas naturales. Hay un montón de historias de eso, ¿no? De hecho, los rituales, por ejemplo, mapuche para los terremotos, tienen que ver con eso, ¿no? Porque esta concepción del mundo tendría a su base una idea del equilibrio y el desequilibrio. Cuando estas fuerzas espirituales están desequilibradas, lo material se desequilibra. En fin, eso en términos generales. Muy interesante las nociones del pensamiento mítico. El pensamiento mítico, ojo, es el primer pensamiento de la humanidad. Ahora, lo podemos analizar como linealmente, el primer pensamiento que hubo allá atrás en la historia, pero también podríamos decirlo, y eso no es la perspectiva del programa, entre paréntesis lo ponemos, también lo podemos señalar como el primer pensamiento en el sentido de que eh, es probablemente el pensamiento por excelencia, eso muy entre comillas, ¿sí? Porque la ciencia va cambiando, la relación tecnocientífica con la realidad va cambiando. Eh, la concepción o la mirada más espiritual, no necesariamente religiosa, de la realidad, eso es más, entre comillas, estable, ¿sí? Y probablemente más profunda, tiene otros caminos de relación con la realidad. En una de las clases podríamos hablar también qué sé yo, las perspectivas como de la filosofía budista y otras que son muy interesantes en ese sentido. El pensamiento mítico también desarrolla metodologías, por decirlo así, ¿sí? Como dicen los budistas, ¿no? Tecnología budista, ¿no? Es otra perspectiva de realidad, son otros caminos. Eh, en algunos casos cercanos a la religión, que tiene que ver con la lógica de la fe. En fin, no nos vamos a complicar más con eso, pero lo fundamental entonces, eso como resumen, la primera estación del pensamiento occidental es el pensamiento mítico. El pensamiento mítico es un pensamiento ordenador de la realidad, que explica la realidad, ¿sí? ¿Cuál es su cualidad o su tipo de explicación? Basado en fuerzas y energías sobrenaturales. Entonces, estos tres puntos son muy importantes, ¿ok? Dicho eso, el primer momento de la historia de la filosofía y la ciencia occidental va a ser entonces lo que ya mencionamos en otra clase, el paso del mito al logos. Este tránsito del mundo mítico al mundo lógico-racional. ¿Ok? Al mundo del lógico-racional, que va a significar que las explicaciones no están basadas en hechos sobrenaturales, sino en hechos físicos. ¿Okay? En el mar ya no va a haber un dios, Poseidón por ejemplo, sino el mar es un cuerpo físico con sus propias leyes, en fin. ¿Okay? Ese tránsito tuvo un buen tiempo, por eso comentábamos en la reunión que tuvimos
y también en la clase que alcanzamos a tener, que esos tránsitos, eso es lo importante también que de traer desde ese tiempo a ahora. Los tránsitos, los cambios de paradigma, y hay un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que es un paradigma? Una forma de comprender la realidad, una forma de producir conocimiento, una forma de hacer ciencia, ¿sí? Todo eso es un paradigma. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero eso básicamente es un paradigma. Paradigma científico es eso. Es una forma de resolver, de plantear y resolver los problemas, muy conectado con las condiciones socioculturales. Toda ciencia no está encerrada en un laboratorio, está conectada con los acontecimientos históricos. Por eso hablábamos de las condiciones materiales de existencia. ¿Okay? Entonces, en ese momento hay un cambio radical de paradigma que acontece porque los griegos son invadidos por los pueblos indoeuropeos y en el siglo V a.C., un poco antes, emigran, se van al exilio a lo que hoy día es el Líbano, Asia Menor, y ahí ocurre algo muy interesante. El mundo griego y el mundo del mito es un mundo redondito, digamos, que está todo explicado hasta el destino, ¿sí? No tiene fisuras, ¿sí? Ese mundo basado en explicaciones sobrenaturales está absolutamente, no tiene espacios indeterminados. ¿Sí? En cambio, el mundo de la razón ya se nos acaban esas explicaciones, ya no están los dioses, tenemos que descubrir qué son esas cosas. ¿Sí? Entonces, hasta es más complejo el mundo lógico-racional, no tenemos tantas seguridades. Por eso la ciencia siempre es probabilística. ¿Okay? Bueno, los griegos se van al Líbano y ¿qué sucede? Venían con todo este mundo muy seguro, muy culturalmente muy estructurado, y se empiezan a encontrar con otros pueblos en ciudades costeras como Mileto. De ahí nace la primera escuela de filosofía. Y claro, como un puerto, los puertos son contaminación cultural permanente, entrada y salida de cosas. Hoy día tenemos puertos virtuales, entra y sale información, siempre esos puntos de intercambio, las cosas se mezclan. Y el mundo griego, que venía con toda esa seguridad, empezó poco a poco, a cambiar su paradigma. Desde la India llegaron las matemáticas, desde Asia profunda también, otras perspectivas. Y empezaron a darse cuenta y a observar la naturaleza de otra manera. No a través de los ojos del mito, de los dioses, sino a través, poco a poco, de explicaciones naturales. Entonces ya pasamos, lo vamos a forzar, porque no es tan preciso esto, pero digamos, pasamos un poco desde el rito y la fe a la observación material, experimental. Ese fue el tránsito poco a poco, y eso se consolida en el siglo V antes de Cristo en Mileto, en la zona que en ese momento se llamaba Jonia, Jonia, Jonia. Y ahí se consolida este paso del mito al logos. Y se abre la primera etapa de la historia de la filosofía, que es la filosofía de la naturaleza, que vamos a hablar en el próximo bloque, porque ya se está acabando este bloque de video.